Buenas tardes. Damos inicio a esta actividad del conversatorio en el contexto de los 80 años que próximamente conmemoraremos como Confederación de Sindicatos Bancarios. Conversatorios con personajes vinculados al mundo de la historia, de la investigación, pero particularmente orientados al movimiento social, al movimiento sindical. Y en ese contexto queremos partir ahora con el historiador Mario Garcés Durán, quien es doctorado en la Pontificia Universidad Católica de Chile, director de Ecoeducación y Comunicaciones, organización no gubernamental dedicada al tema de la educación popular y las comunicaciones. Su trabajo como historiador ha estado dedicado al estudio de los movimientos populares con varios libros a su haber, entre ellos Crisis social y motines populares en el 1900, El despertar de la sociedad, los movimientos sociales de América Latina y Chile, El golpe en la legua, Los caminos de la historia y la memoria, El movimiento obrero y el Frente Popular, PAN, Trabajo, Justicia y Libertad, la lucha de los pobladores en dictadura, Estallido social y una nueva constitución para Chile, la Unidad Popular y la Revolución en Chile. Actualmente académico de la Universidad de Santiago de Chile. Bueno, brevemente, estos conversatorios se inscriben dentro de nuestro aniversario número 80 que vamos a cumplir en el mes de octubre, ¿no? Al cual están todos cordialmente invitadas. Y hemos querido partir con estos conversatorios con la estrategia un poco de recuperar la conciencia, abrir el debate, y me alegra mucho que hayan compañeras jóvenes, porque lo que está caracterizando a nuestro país es justamente la pérdida de memoria. Y yo lo digo con mucha propiedad, la importancia que tiene Mario, lo conozco hace muchos años, que no nos conocíamos a la distancia somos vecinos además, vivimos muy cerca. Pero después le comentaba a él que yo me formé cuando, siendo dirigente muy joven, 20 y tantos años, tendría 24, y mis primeros textos acerca del movimiento obrero fueron textos que publicó Mario Garcés con Pedro Milos, otro libro sumamente pedagógico, tan hecho para hacer escuela. O sea, cualquier dirigente que tenga estos textos son libritos, acá lo empastó Mario. Pero con esos textos uno se circunscribe una parte de la historia y después le hace ejercicio para autoevaluarse respecto a lo que uno comprendió, pero además para plantearlo a los demás dirigentes. Muy bonito. O sea, creo que un aporte. Como, Bueno, sí, eso, Mario, te dejo la palabra. Ya. está bien. Bueno, buenos días a todos. Sí, para mí esto es un poco nostálgico porque es mi primer trabajo de investigación en historia y de producción, digamos. Estos fueron 11 cuadernillos de 30, 40 páginas cada uno. Y como dice Luis, estaban pensados desde la vocación popular, incluyen cronologías al final, síntesis y preguntas para trabajar en grupo. O sea, estaban concebidos pedagógicamente, como para que la gente estudiara, en fin. Yo todavía a veces me encuentro en la calle con gente que me saluda y se alegra, porque además, a pesar de la dictadura que estaba prohibido publicar libros, de hecho, los primeros 10 años de dictadura no se podía publicar libros en Chile, había que pedir permiso a la Intendencia. Pinochet levantó la prohibición del libro en la segunda protesta, junio del 83. Entonces, esto eran folletines, entonces seguía otra línea, digamos, ¿no? Y otros circuitos, pero nosotros editábamos de 6.000, 8.000 ejemplares de estos cuadernillos y se distribuían en todo Chile, digamos, era una... Fue algo interesante como aprendizaje. Ya, pero dejando la nostalgia, voy a entrar al tema. Quería partir diciendo que me voy a tomar en serio la idea de conversación, entonces voy a hacer un planteo inicial, no más general, pero no más de 20 o 30 minutos y que después conversemos. Yo tengo tiempo hasta el mediodía, no tengo apuro, digamos. Eh, lo primero que quiero decir es que hay pocos estudios de movimientos obreros en América Latina. No hay mucho. Tal vez en Argentina, Godio es un investigador que publicó, pero publicó en los años 70. Hay ediciones muy antiguas, además, ¿no? Textos más actualizados hay poco. Hay un inglés que publicó en México, en una colección de historia de América Latina,
texto ahí que es interesante. Jambach Rowe. Es un apellido medio raro, en inglés. Ese texto yo lo uso en clase cuando hago Historia de América. ¿Sí? Ya. Es que fumé como 40 años hasta que me operaron del corazón y perdí, entonces mi voz bajó. Así que ya, vamos a... Decía que este autor, este inglés que publicó en esta colección de Historia de América Latina, una colección que tiene como 20 volúmenes, digamos, ¿no? que hicieron los ingleses. Él tiene un artículo muy interesante sobre movimientos obreros en América Latina. ¿Por qué lo recuerdo? Va a ser dos o tres razones nomás. Primero porque no es un concepto, decir clase obrera o movimiento obrero, no es un concepto unívoco, o sea, claro y explícito en todos los países. ¿Ya? En algunos países movimiento obrero, en otros países movimiento trabajadores, en otros son operarios, en otros es movimiento obrero metalúrgico, movimiento obrero portuario, está definido a propósito de los lugares. Entonces varía un poco. Por otro lado, dada la estructura y la historia económica de América Latina, también hay un problema de localización de los movimientos obreros. Entonces a veces son ciudades portuarias, ciudades textiles, ciudades mineras, y eso va marcando un poco la historia de estos movimientos. Esto se modifica fuertemente en el siglo XX cuando comienza la industrialización en América Latina, porque ahí se generan polos de desarrollo nuevo y núcleos obreros nuevos, los más importantes, digamos, ¿no? Pero también con la industrialización esos núcleos están territorializados, digamos, no son los países, no es que se industrialice un país entero. En el caso de Chile, Santiago, Valparaíso, Concepción, ¿ya? Algo Antofagasta, y quizás el norte por la minería, pero industria en el sentido más clásico, como manufactura, tiene 2 o 3 polos de desarrollo, ¿no? Y si va a Argentina es más o menos parecido, Buenos Aires, Rosario, Córdoba. Y en el caso de Brasil, por ejemplo, no toda la industria brasileña está en el sur, ¿ya? Y en Sao Paulo, básicamente. Y lo que ellos llaman el grande ABC, ¿ya? Que son esas 3 comunas industriales de San Andrés, San Bernardo y San Caetano, que están en Sao Paulo, de donde viene Lula, digamos, ¿no? Lula venía de San Bernardo. Claro, ahí son 3 comunas industriales, digamos, de la industria automotriz, básicamente, ¿no? Y ahí está, y ahí se funda la CUT, ahí se funda el PT, es decir, muchos sucesos se asocian justamente a esos lugares. Bueno, esta es un poco la tendencia, ¿no? Entonces se trata de, como digo, de estructuras y movimientos un poco diversos, ¿no? Uno puede hacer lectura en común, pero hay diversidad de orígenes, ¿no? De lugares, de especialización, del trabajo, etcétera. En el caso de ustedes, los sindicatos más en el campo de los servicios, también ese otro campo, digamos, ¿no? Y probablemente un campo, no sé si menos visible en ciertas etapas históricas, digamos. Hoy día probablemente mucho más, sí. Pero también, después voy a hablar un poco de eso, va a depender de qué pasa con la estructura socioeconómica de cada país, digamos, cómo se está modificando, porque eso también influye sobre cómo se está constituyendo el movimiento de los trabajadores. Bueno, otro elemento que este autor señala para América Latina que es muy interesante es que históricamente en los movimientos obreros han convivido, por decirlo así, estrategias, lo voy a simplificar, pero para decirlo y se entienda, estrategias reformistas y estrategias revolucionarias. Es decir, la idea de que la sociedad puede cambiar, puede mejorar por la vía de reformas, presiones, luchas, reformas, etcétera, y la convicción, por otro lado, de grupos que dicen, mira, eso no es medio inconducente, lo que hay que hacer es preparar movimientos revolucionarios más consistentes. Este autor sugiere una pista que a mí me ha hecho pensar mucho, de que esto que parece un problema casi de principio, en ciertas etapas, muchas veces también se transforma en un problema táctico. ¿En qué sentido? Que a veces lo más conveniente es hacer reformas. Y en otra coyuntura, efectivamente, tiene más sentido la revolución. Pero eso va a depender un poco de la historia de los propios movimientos.
Entonces, este autor dice, muchas veces los movimientos obreros en América Latina han convivido con ambas orientaciones. Y en una etapa han estado, por decir, han cargado más las tintas al reformismo, en otra etapa han cargado más las tintas a la revolución. Bueno, aterrizando un poco en Chile, y para cerrar esta parte más teórica, diríamos, de cómo entender al movimiento obrero, yo quería plantear más 3 categorías muy generales que me ayuden a explicar después cómo veo yo la historia de este movimiento. Hay un primer problema que ya adelanté un poco, que tiene que ver con la estructura socioeconómica, o sea, cómo se estructura la economía en nuestro país, y por lo tanto, qué lugar tienen ahí los trabajadores, y qué tipo de trabajadores surgen de acuerdo a esa estructura económica y social. O sea, siempre aquí la economía y lo social van juntas. Para decirlo muy rápido como ejemplo, en el siglo XIX Chile es un país exportador primero de trigo, harina, de minerales, finalmente salitero, y eso funcionó más o menos hasta los años 30, en que con la Corfo, yo un poco antes, pero con la Corfo más simbólicamente se industrializa. Entonces se modifica la estructura económica, de una estructura primaria exportadora transitamos a una estructura industrial desarrollista, digamos. Entonces esto cambia. Bueno, y después del golpe retornamos a una estructura primaria exportadora. Chile se desindustrializa a la altura de los años 80 y se configura, los grandes núcleos económicos son, como dicen la gente más joven lo diría, extractivistas, o sea, son productores de materias primas, producimos minerales, pescado, árboles, etc. Y ahí sí es interesante que en este sistema neoliberal, y fíjense que es neo porque fue liberal en el siglo XIX, fue desarrollista en el siglo XX, pero las dictaduras nos volvieron al liberalismo, nos trajeron de vuelta. Y por lo tanto las estructuras socioeconómicas de América Latina vuelven a ser exportadoras. Y hacerse parte de un liberalismo un poco más mezquino, digamos, menos democrático, podríamos decirlo de alguna manera, y por eso hablamos de neoliberalismo, o sea, un nuevo liberalismo. Podríamos hablar también de un nuevo ciclo exportador. Ahora, hay nombres más elegantes, ¿no? Se habla de etapa de los commodities, que son de exportación, digamos, ¿no? De estos productos primarios, pero el lugar claramente es primario exportador. Bueno, esta estructura socioeconómica tiene efectos sobre el Estado. Normalmente en las tradiciones liberales o neoliberales se busca que el Estado ocupe el menor, sea lo más reducido posible, digamos, influya lo menos posible en la economía, porque la economía se rige por sí sola, se rige por leyes y razones de mercado. El Estado es secundario, no importa. Los liberales del siglo XIX, eso lo tradujeron en una famosa frase de origen francés que decía que había que dejar pasar, dejar hacer. El laissez-faire, laissez-passer. Era no intervenir. ¿Ya? En la fase desarrollista el Estado interviene. ¿Ya? Pero interviene no solo porque favorece el desarrollo industrial, sino porque tiene que enfrentarse ante la cuestión social. Y por lo tanto, fíjense que esto es muy interesante. A partir de los 30 se dictan los primeros códigos del trabajo en toda América Latina. O sea, hasta los 20, 30 no había código del trabajo. En el siglo XIX no hay código en ningún país de América Latina, y menos en Chile. Bueno, entonces ahí tenemos el primer problema. Un segundo problema, también grueso, tiene que ver con la organización de los trabajadores. Y la organización también se modifica de acuerdo a la experiencia y la estructura socioeconómica. Entonces, por ejemplo, en Chile, en el siglo XIX, la industria es muy débil. Es mucho más potente el mundo de los artesanos, podríamos decir, de talleres, pequeñas industrias. Hoy día se diría emprendedores, pero la industria probablemente tal es menor. Y cuando hay industria está situada en zonas muy específicas, industria portuaria, por ejemplo, o industria minera. En Santiago las primeras industrias son textiles, probablemente en la zona norte. En fin, entonces este tipo de estructura económica da origen a organizaciones también que obedecen a las características de esa clase trabajadora. Entonces, por ejemplo, ¿no? En la tradición artesanal,
el tipo de organización que surgió en el 19 fueron las llamadas mutuales, o sociedades de socorro mutuo. Por lo tanto, organizaciones que no tienen como fin la negociación, la lucha, en fin, sino que más bien la asociación mutua, la protección mutua entre los propios trabajadores. Luego hay un largo periodo en que hay luchas sindicales, pero no hay código. Y por eso las crisis del principio del siglo, Santa María de Iquique, Santiago 1905, la huelga portuaria de Valparaíso el año 3. Después voy a explicar un poco más, eso son todos enfrentamientos de hecho. No hay legislación. Incluso parte de la demanda obrera es por legislación. Bueno, eso es distinto en la etapa desarrollista donde hay sindicato, código y sindicato. Ahora, código y sindicato no significa tampoco la panacea. Hay países en que los sindicatos tienen mayor autonomía y otros países en los cuales la dependencia del Estado es explícita, manifiesta. Después puedo explicar más, pero por ejemplo, volviendo a Brasil, la primera ola sindical se produce a partir de los años 30 con un gobierno que duró un periodo muy largo de Getúlio Vargas, y sí, está permitida, y Vargas presentado como el padre de la clase trabajadora brasileña, pero los sindicatos estaban completamente regulados por el Estado, y para ser dirigente sindical había que tener pase de la policía local. O sea, nadie podía ser dirigente si no era avisado por la policía brasileña, ¿ya? Que tenía que avalar que esta persona sí puede ser dirigente sindical. Y parte de los fondos sindicales al mismo tiempo debían ir al Estado, y el Estado hacía uso de esos fondos. Entonces, los niveles de autonomía son bastante menores, digamos, ¿no? En esa tradición brasileña hay una expresión famosa de dirigentes sindicales que eran los llamados pelegos. Y pelegos era ¿cómo se llama? El cuero que va entre el caballo y el jinete, en la montura. Es decir, en el fondo, la idea era ese cuero que suaviza el conflicto, que suaviza el movimiento entre el jinete y el caballo. Ese era el dirigente. Entonces, ese dirigente sindical funcional, digamos, al Estado, eran llamados pelegos. Y fue famoso durante una época. Para hacer un cuento rápido, que no más la historia de Brasil, en el caso de Brasil, la CUT se funda en los 80. Y nunca había habido un sindicalismo autónomo en Brasil. Y se llama CUT por la CUT chilena. O sea, decide llamarse CUT rindiendo homenaje a la CUT chilena, porque la CUT chilena era vista en América Latina como una de las centrales más autónomas en las tradiciones sindicales, digamos. Por eso se llama CUT hasta ahora. Bueno, entonces, como digo, varían las organizaciones dependiendo sea la coyuntura. Y por ejemplo, vamos a ver también, ¿no? Después, podemos ver con más detalle. En dictadura, ¿qué es lo que golpea la dictadura prácticamente inmediatamente? El primer decreto, suprime la CUT, en septiembre. Y en diciembre, con el DL 198, suprime la negociación y la actividad sindical. Y el 78-79 modifica la legislación. O sea, el punto central, digamos, de la modificación política del Estado, del nuevo Estado, del Estado que genera la dictadura, se dirige en contra de los trabajadores, claramente. O sea, busca reducir el lugar y el papel de los trabajadores en la sociedad, e incluso para consigo mismo, ¿no? Y los obliga a ponerse en una mentalidad distinta, digamos, ¿no? De cómo hacer las cosas. Bueno, esto plantea, entonces, primero estructura socioeconómica, segundo tipo de organización, pero tercero, que ya un poco lo adelanté, en cada etapa se produce un tipo de relación con el Estado que también varía, es distinta. Entonces, por ejemplo, en Chile, en la etapa formativa, por llamarlo así, el movimiento del siglo XIX, cuando no hay código, los trabajadores se organizaban apelando simplemente a la constitución política del Estado, que garantizaba el derecho de asociación y reunión. No hay más. No hay más legislación. Bastaba con que la constitución dijera que podíamos asociarnos y reunir, y nuestras organizaciones se referían a esa legislación. Cambia la situación a partir de los 30 cuando hay código, porque en el fondo hay regulación. Regulación que puse el ejemplo brasileño cuando está con alto grado de sometimiento al Estado. Otras regulaciones van a ser más permisivas, garantizan más autonomía, pero ninguna legislación estatal genera un sindicalismo completamente autónomo.
O sea, el Estado siempre tiene interés por tener algún control sobre la organización social. Y por lo tanto, los grados de autonomía van a depender de los propios trabajadores, de sus orientaciones, de sus acuerdos, de sus políticas, digamos. No dependen del Estado. Bueno, pero lo que quiero decir es que hay una relación entonces estricta con estructura económica, movimiento social u organizacional y sistema político o Estado. Estos tres son, estoy diciendo cosas muy generales, pero me parece necesario para entender un poco cómo funciona el movimiento, digamos. Bueno, dicho esto, paso a un segundo punto que sería mirar un poco como las grandes etapas de la historia del movimiento obrero chileno. Ya me quedo más especificando los chilenos. Los historiadores siempre distinguimos etapas, lo cual no es que corresponda completamente con la realidad, ¿ya? O sea, la idea de etapa es una estrategia de conocimiento, ¿no? El historiador dice, mira, vamos a distinguir esta etapa porque hay ciertos rasgos más o menos comunes que caracterizan ese tiempo y que es distinto de un tiempo posterior. Entonces, por eso podemos hablar de etapa 1, etapa 2, etapa 3. Ahí podemos darle nombre a esas etapas. Y entonces, muchas veces cada historiador nombra de distintas maneras esas etapas. Por ejemplo, si ustedes leen a Lucio Vitale, él hablaba siempre de una etapa heroica o épica, una etapa formativa del movimiento. Nosotros decimos etapa formativa. En otra etapa nosotros decíamos etapa de exclusión, cuando el movimiento está fuera, digamos, del Estado. O sea, uno puede nombrar de distintas maneras, pero esa manera de nombrar son siempre proposiciones. Proposiciones, en el sentido académico sería proposiciones epistemológicas, o sea, proposiciones de cómo conocer al movimiento, ¿ya? Pero no es que uno diga esto es químicamente puro, vino etapa 1, 2, 3, no, María. Entonces, yo en este sentido, para facilitar la conversación nomás, revisando mi computador encontré una conferencia que había dado hace años atrás, donde distinguía tres grandes etapas, para hacerlo rápido y de los aspectos más fundamentales nomás. Uno podría decir que hay una etapa de formación, podríamos decir, o de confluencia de distintas tradiciones organizativas y populares, que va más o menos de 1850 a 1930. Que sería toda la etapa anterior al Código del Trabajo, digamos. Después voy a entrar en detalle de esta etapa. Hay una segunda etapa que yo creo que se inicia el 36 aproximadamente, pero en los 30, hasta el golpe, que es claramente la etapa que uno puede llamar de institucionalización del conflicto obrero. O sea, donde el movimiento y el conflicto tienen causa institucional, por decirlo así. Y que es la etapa de gloria, por decirlo así también, del Código del Trabajo, ¿ya? El Código del Trabajo se dictó el 31, no el 30, pero se masifica a fin de los 30, cuando se funda una gran confederación de trabajadores de Chile en el año 36, y ahí crece el mundo del sindicato legal, ¿ya? Y esto dura hasta el golpe. Bueno, y una tercera fase, que es la fase de represión y de represión y de recreación del sindicalismo que se da en dictadura, en que se modifica completamente el cuadro. No hay código, hay plan laboral, y la densidad organizacional disminuye, el movimiento más débil. Vamos a explicar después por distintas razones, pero para darle solamente una pura indicación general. Si ustedes revisan el informe RETIC, y particularmente el segundo, que es el informe de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, que propone análisis de víctimas, se van a encontrar que aproximadamente la mitad de los detenidos desaparecidos en Chile son dirigentes sindicales. O sea, por lo tanto, el sindicalismo está, sobre todo en la primera etapa de la represión, como un objeto específico, preciso, de la dictadura. Es decir, yo estoy escribiendo ahora un texto sobre dictadura, lo estamos editando así todavía, pero yo pongo la introducción, y cuando los militares proponen a los trabajadores el día del golpe que sus derechos serían respetados, hay gente de buena fe que lo creyó, pero en rigor los militares mintieron porque
a los 10 días estaba suprimida la CUT, a los 2 meses no había derecho a negociación y asociación, y en verdad creo que la dictadura es la desarticulación más completa que ha vivido el movimiento obrero en Chile, digamos. O sea, la dictadura es antipopular y es antiobrera. O sea, incluso el Pinochet explícita en alguna etapa, ¿no? Que queremos un país de propietarios y no de proletarios. Que ojalá el proletariado no exista. Lo que tengamos sea ojalá puros emprendedores. Bueno, intento ahora caracterizar un poco cada una de estas etapas. En la primera etapa, que dije 1850-1930, a mitad del 19, hasta la crisis en los años 30, es una etapa interesante porque la primera organización popular chilena, con contenido explícito, de cambio, etc., fue la Sociedad de la Igualdad. El nombre es fantástico, ¿eh? Sociedad de la Igualdad, 1850. Con grandes figuras como Francisco Bilbao y Santiago Arco. A mí siempre me da un poco de risa cuando voy hacia el barrio alto que Bilbao se haya establecido ahí, pero la verdad es que Bilbao debería ser una avenida popular, debería ser Recoleta, debería ser Independencia, Salvador Gutiérrez, ahí debería estar. Bilbao tiene muy poco reconocimiento en Chile. Una vez yo estaba en Brasil en una exposición sobre historia de América Latina y encuentro una imagen de Bilbao, porque Bilbao creó el concepto de Latinoamérica, no existía. Sí, él es el autor y es reconocido en las academias latinoamericanas como el creador de ese concepto, ¿no? Latinoamérica, Bilbao. Bilbao es un personaje, digamos, ¿no? Es un gran intelectual, en fin, y que él había vivido en Francia la Revolución del 48, Arcos también, estos dirigentes, y ellos convocan a los artesanos a que crearan una sociedad. Vicuña Maquena, que joven fue revolucionario, fue parte de la Sociedad de la Igualdad de La Serena. Él escribe un libro, eso en los años 50, y dice que cuando se funda la Sociedad de la Igualdad, esto es interesante, la verdad es que parecía más que un club político. En esa época no se hablaba de partido, cuando se fundaba algo, un club político como en Francia, los clubes, digamos, un club. Dice, más que un club político, parecía la fundación de una escuela popular. Esto es interesante porque es muy sencilla la manera en que se crea la Sociedad de Igualdad, y Bilbao y Arco lo que hacen es convocar a los artesanos a esta asociación. Ya hay artesanos famosos, Sevillolillo es parte de la Sociedad de la Igualdad, ¿no? Y ellos empiezan a conversar, y me detengo un poco en esto porque en la Sociedad de la Igualdad hay dos temas que son, tres temas. La necesidad de organizarse, la necesidad de una unidad de los pobres o de los trabajadores, y tercero, el lenguaje muy del siglo XIX y principio del XX, la necesidad de la ilustración, que era como decir hoy día la necesidad de educarse o de autoeducarse, ¿ya? Esto es interesante porque esto se inaugura un poco con la Sociedad de la Igualdad y son las tres banderitas de batalla de Luis Emilio Recabarren. Recabarren está situado en ese mismo horizonte, digamos, ¿no? Organización, unidad, ilustración, ¿ya? Bueno, el problema de la Sociedad de la Igualdad, como en muchas otras etapas de la historia de Chile, que se crea en una coyuntura crítica de disputa entre liberales y conservadores. Los liberales tratan de hacerlo aliado, lo hacen parte de las luchas políticas del momento, y se creó en marzo, y en noviembre se dictó el Estado Cito, en 1950, vino la represión y desapareció la Sociedad de la Igualdad. Como Antonio Varas, gran figura aquí ahí afuera de los tribunales, es el gran represor, digamos, ¿no? Y hay textos de él, ¿no? Dice, aquí se intenta crear como en Francia un club revolucionario que atenta contra el orden, la autoridad, etcétera, etcétera, y por lo tanto hay que eliminarlo. Barros Aranas, claro, los historiadores de esa época escriben de que estos grupos eran grupos rojos, ¿eh? O grupos saint-simonianos. Saint-Simon había sido un gran líder francés de lo que se llamó el socialismo utópico, las primeras ideas de socialismo. Entonces, el temor en Chile es que llegaban las ideas saint-simonianas, digamos, ¿no? Y los saint-simonianos eran esta gente de la Sociedad de la Igualdad.
Bueno, pero eso hace que el siglo XIX, la segunda mitad del XIX, la organización que más desarrollo tenga sea justamente del mundo de los artesanos. Y ahí tenemos problemas con nuestros primeros historiadores del movimiento obrero, que fueron muy conocidos en su época, Hernán Ramírez Necochea, que era un historiador vinculado al Partido Comunista, Julio César Llobet, vinculado a los socialistas, y Marcelo Segal, vinculado al mundo trotskista. Ellos escribieron todos los años 50, son muy anteriores a la UP. Y yo siempre digo, son nuestros padres, digamos, y son los primeros que hicieron historia popular en Chile. Ahora, lo hacen desde un marxismo a veces un poco básico, un poco fundamental, digamos, porque ellos estaban instalando estos estudios, digamos, ¿no? Y con el marxismo que en Chile había tenido muy poco desarrollo. Bueno, eso hizo que entonces la mayoría de estos historiadores hablan del siglo XIX como clase obrera donde entran todos, ¿no? El trabajador, podríamos decir el trabajador por cuenta propia, el artesano y el obrero, ¿no? Todos más o menos son parecidos, digamos. En ese contexto, cuando Gabriel Salazar escribió su libro Labradores, Peones y Proletarios, que es un libro que les recomiendo, yo creo que es el mejor libro que ha escrito Gabriel, si me escucha se enoja, pero es su tesis doctoral, ¿ya? Y normalmente uno tiene una gran inspiración cuando hace su tesis doctoral. Yo la hice sobre pobladores y mi libro he citado hasta ahora, se llama Tomando su sitio. Yo estudio a los pobladores de Santiago. Gabriel estudió el mundo popular del siglo XIX y lo que demuestra es que la gran mayoría no eran estrictamente obreros. La gran mayoría de los trabajadores chilenos del siglo XIX eran peones. Y fíjense que Sergio Gresque discute algunas de estas cosas, en fin, cuando se trabajan los censos, el peonaje urbano y rural a mediados del siglo era el 30.85% de la fuerza de trabajo. El año 65 era el 41%. El año 1875 es el 40%, en 1865 el 34%, y todavía a fines de siglo, en 1895 es el 33%. Y el mundo obrero y de artesano, o sea, de trabajadores, podríamos decir, más formales, el año 54 era el 23%, el 65 el 18%, y todavía a fines de siglo, para no aburrirlos con los números, hacia 1895 era apenas el 12.4%. O sea, gran parte de la segunda mitad del siglo XIX, la gran mayoría eran peones. La clase obrera era muy reducida. Y, que es lo que normalmente ha hecho Gabriel, pero que en los censos está todo separado, si uno suma al peonaje urbano y rural lo que se llamaban los domésticos, y doméstico era el empleo doméstico, y con fuerte presencia femenina. El empleo doméstico a mitad del siglo era el 9%, el año 1865 era el 12%, y hacia fines del siglo todavía era el 9.3%. O sea, si hacia fines del siglo sumamos peones y domésticos, llegamos a prácticamente 42% de la fuerza de trabajo. Y los trabajadores formales son apenas un 12.4%. Esto nos pone un problema, digamos, ¿no? Y yo me he querido detener este problema porque es un problema que, como se dice de manera muy académica, ¿no? Hay una expresión en latín que dice mutatis mutandi, o sea, que significa cambiado cambiando, sería más o menos la traducción, digamos. Mutatis cambió, mutandi cambiando. Es decir, para hacer la relación, pero admitiendo que se trata de cosas distintas, ¿ya? Pero que hay cierta similitud. ¿Cuántos son los trabajadores informales hoy día en Chile? Hasta el año pasado, según el INE, eran 27.7, 2,3 millones. Yo ya estimo que son cerca de 3 millones. Es decir, perfectamente, un tercio de los trabajadores en Chile son informales. Y por eso es que la calle Maíz es el epicentro hoy día de la cuestión social popular e incluso mafioso popular. Está todo, ¿ya? Y el rey de la calle Maíz, me enteré, era vecino nuestro, porque vivía en Ñuñoa, el que mataron hace pocos días y que después quedó libre el sicario esta semana, que es el gran escándalo. Bueno, pero más allá de la noticia del día, se dan cuenta, el mundo informal hoy día es un componente muy relevante de la clase trabajadora.
Eh, yo simplemente llamo la atención sobre esto porque esto plantea un problema para los movimientos sociales, ¿no? De saber qué destino pueden tener esos movimientos populares, que son distintos al movimiento de trabajadores o movimiento de los empleados, como quieran, ¿no? Cuando es el trabajo informal. Bueno, después podemos volver sobre todos estos temas, ¿no? El punto es que, sin embargo, a fines del 19, Chile empieza a tener un desarrollo industrial en distintos campos, ¿no? Bueno, la minería, por cierto, que siempre había sido, pero con el salitre se crece, y por lo tanto crece la clase obrera de manera muy, muy significativa. Fíjense que los estudios sobre el caso de los saliteros, obreros salitreros, si en 1882 eran 7.000 y tanto, 7.100 y tanto, en 1913 eran 53.161. O sea, era un componente muy grande. Por eso es que los estudios de Santa María y Iquique dicen que por lo menos deben haberse movilizado unos 30.000 trabajadores en toda la Pampa. O sea, estamos hablando de un componente importante. Bueno, ese es un núcleo. Otro núcleo son los trabajadores en el tema portuario, digamos, ¿no? En los grandes puertos, especialmente en Valparaíso, digamos, siempre ha sido un sector con gran tradición de trabajadores portuarios. Después hay otros trabajadores nuevos, ¿no? Los asociados al ferrocarril. Por ejemplo, el ferrocarril se fundó, el primero en 1851, Caldera Copiapó, pero en Santiago en 1859, Santiago Quillota, después Quillota Valparaíso, a fines de siglo ya tenemos una red más o menos importante, y hay un alto componente de clase obrera en el ferrocarril. Y después alguna industria, ¿no? Y hay distintos tipos, industria textil en Santiago, alguna industria metal mecánica, que es muy interesante en la época de la Guerra del Pacífico. Esa industria puede haber sido muy importante. En Chile se fabricaron vagones de trenes, incluso casi locomotoras, locomóviles, que se usaba para el mundo agrícola. En Limache había una fundición importantísima. Lo que pasa es que el Estado chileno, como era Estado liberal, después que pasa la Guerra del Pacífico, dice no es tarea del Estado ocuparse de los asuntos de la producción industrial, como lo hace Frey cuando dice no es asunto del Estado ocuparse del agua potable, por lo tanto privatizamos el agua potable. Lo poco que quedaba no privatizado la dictadura se termina de privatizar porque no es función del Estado ocuparse de las actividades productivas. El siglo XIX es exactamente igual, no es tarea del Estado y por lo tanto se abandona la fundición del Limache y no se impulsa suficientemente las maestranzas de ferrocarriles, que habrían sido una base de desarrollo industrial súper interesante, digamos. Bueno, pero con esto lo que quiero decir es que empieza a emerger una clase obrera, industrial, minera, y que empieza a adquirir algún protagonismo en la sociedad. El punto es que este protagonismo carece de marcos legales, carece de marcos institucionales. Entonces, sus grandes expresiones a principios del siglo XX son grandes manifestaciones, casi yo pensaría son mini estallidos, son grandes movimientos sociales que ponen en cuestión todo el orden social. La primera gran manifestación, fíjense, fue en 1903 en Valparaíso, una huelga portuaria que alteró completamente el puerto. Y que cuando yo revisaba la prensa obrera a principios de siglo, hasta 1905, incluso un poco más adelante, en los periódicos obreros se decía, aquí se inaugura la lucha social en Chile. La huelga de Valparaíso es el punto de partida del gran movimiento. Hay anteriores, pero digamos se le daba un valor simbólico muy grande. Eso fue en 1903. En 1905 hay una manifestación de casi una semana en Santiago, que se conoce como la Semana Roja o la huelga de la carne, porque se pedía que se eliminara el impuesto al ganado argentino. Ahí es interesante porque en esa manifestación parte como un día domingo en la tarde, una manifestación siempre como sensible pacífica, muy civilizada, etcétera, etcétera. Hay un grupo dirigente que tiene un petitorio, va a ver al presidente y el presidente no estaba en La Moneda. Y después se discute si estaba o no en su casa, pero corre el rumor que el presidente no quiere recibir a los trabajadores. Y cuando ese rumor se multiplica, viene el estallido que, como dice el refrán popular, no quedó ni mono parado, como se dice, no quedó nada, porque
en esa época las manifestaciones en la Alameda consistían en derribar las estatuas, pero la Alameda era más amplia y estaba llena de monumentos. Bueno, quedó mono parado, ¿sí? Cayeron todos los monos. Y los objetivos y los objetos de manifestación, de pedrada, son los bancos, parcialmente el Instituto Nacional, y las casas de crédito, las casas de prenda. Después se llamaba la tía rica en Chicana, donde la gente pobre empeñaba los pocos bienes que tenía. Prácticamente no hay víctimas. Creo que hay un locatario italiano que parece que es víctima, pero en general las víctimas son todas populares. Bueno, después de Santiago, eso fue el año 5, viene el año 6, una gran manifestación salitrera del norte, en Antofagasta, y el año 7, que es un poco ya más apocalíptica, digamos, ¿no? Una huelga mayor y una represión aún mayor. La élite no entendía nada, ¿no? Y incluso en los debates que se hacen en el Parlamento después del año 7 se decía, no, después de Valparaíso, se decía que en Chile no existe el problema social, o la cuestión social, como se decía en la época. Este era un concepto que se había inventado en Francia, ¿no? La cuestión social para referirse a los temas obreros, ¿ya? Decían, la cuestión social no existe, nos estamos asustando demasiado. Y además decían después otro parlamentario, y amén de que nuestras señoras realizan grandes acciones de filantropía y reparten alimentos y ropa entre los pobres, digamos, o sea, se ocupan de son buenas cristianas, digamos, se ocupan entre los pobres. Pero la verdad es que a estas alturas ya esa lógica de que bastaba con la preocupación que pudieran tener las señoras de la élite era completamente insuficiente, digamos, ¿no? O sea, en el fondo se estaba instalando la cuestión social de manera muy manifiesta. Pero la primera respuesta de la élite chilena fue la represión. No hay salida, digamos, ¿no? Cuando yo empecé a trabajar historia y movimiento obrero, en los años 80 teníamos estos cuadernos, pero además teníamos unos diaporamas, que era una cosa que hoy día no existe, que eran diapositivas con una banda sonora, ¿ya? Y explicábamos algunas de estas cosas y mostrábamos los efectos de estas represiones de principio del siglo. Y la gente decía, bueno, es lo mismo que estamos viviendo ahora. O sea, hacía una lectura muy rápida, digamos, acerca de cómo la represión era un dato que estaba en los orígenes del movimiento y que se reproducía en los años 80, digamos, 70 y 80. Bueno, todavía hay otro conflicto más hacia fines de la década del 10, entre 1918 y 1919 aproximadamente, que se agrupan hay sindicatos, sí, pero fíjese que todavía no hay código del trabajo, ¿eh? Santa María es sin código. La huelga portuaria de Valparaíso en el 3 es sin código. Todas estas manifestaciones son sin código. Y incluso parte de las demandas que hacían los trabajadores en estas grandes manifestaciones era que se creara un comité arbitral, ¿ya? Y hubiera un espacio donde fuera posible alguna negociación, ¿ya? Porque legalmente no existía y el Estado no se sentía obligado a hacerlo. Bueno, el año 18 y 19 hay de nuevo grandes manifestaciones en Santiago, en lo que se conoce como los mitines del hambre, manifestaciones en contra del hambre. Este es un tema que en historia estamos recién estudiando. Yo esta semana justamente estaba revisando las propuestas de trabajo con un estudiante de doctorado en Lusach, donde quería estudiar el papel del comercio ambulante, los vendedores de alimentos, la estructura alimentaria del pueblo chileno a principios del siglo XX. Pues sabemos poco. Lo que sí sabemos es que hay hambre. Y el hambre acompaña a este pueblo por lo menos hasta los años 30. Allende escribió un solo libro que se llama La realidad médico-social de Chile, escrito en 1939. El diagnóstico de Allende, siendo médico y ministro de Salud de Pedro Aguirre Cerda, era muy gráfico. El pueblo de Chile sufre de hambre fisiológica. O sea, el pueblo de Chile no se alimenta completamente como correspondería a un ser humano saludable. Bueno, esto hizo entonces 18 y 19, hubo grandes manifestaciones y la respuesta del Estado, esta vez el Estado sí recibió a las organizaciones, hubo diálogo, hubo algunos proyectos de ley, pero finalmente cuando se vio que el movimiento que hacía en febrero del 19, se decretó el estado de sitio y vino la represión. De nuevo, ¿ya? Y la represión fue famosa todavía el 19 y el 20, y hay varios sucesos represivos, en la Federación Obrera de Magallanes, un juicio que llamó a los subversivos, el ataque a la Federación de Estudiantes, que estaba aquí en el Paseo Ahumada,
el proceso, los subversivos se llamó ese. Bueno, hubo todo un gran movimiento represivo hasta que es elegido Alessandri, el 20, con la promesa de producir la reforma. Bueno, y la verdad es que las reformas no llegaron, ¿ya? Hasta el 25, en que ya los militares intervienen. Hay un primer golpe en septiembre del 25, después otro en enero del 26, y el primero Alessandri salió, el segundo lo traen de vuelta, y ya está la tarea de armar una constitución. En ese contexto hay una asamblea de obreros e intelectuales, aquí en el Teatro Municipal, aquí al frente, claro, aquí al lado, donde se reunieron cerca de 2.000 personas a discutir criterios constitucionales. Y eso es muy interesante, porque ellos pensaban que iba a haber asamblea constituyente, que finalmente no hubo, o la hubo a media, pero no hubo en rigor, en sentido estricto. Entonces, como estaba la expectativa de una constituyente, ellos se dedicaban a elaborar lo que llamaron principios constitucionales. Son como 12 o 13 principios, que es muy interesante. A mí yo siempre lo valoro, porque eran documentos que estaban medio perdidos, pero están publicados en el diario La Foch del año 25, de marzo a abril del 25, donde ellos postulan, por ejemplo, que Chile debía ser federal, no tenía que ser unitario. La base de la democracia está en las comunas, y después en las provincias o regiones, y finalmente el Estado Nacional, desde abajo hacia arriba, como se debe constituir la democracia. Hay otras medidas, por ejemplo, el deber del Estado es el desarrollo de todos los chilenos, en las condiciones mínimas de dignidad. Esa es tarea fundamental. Para eso existe el Estado, para asegurar de que todos tengan un desarrollo mínimo y digno. Hay otras propuestas que son muy interesantes, por ejemplo, la idea de la escuela. Decía, la escuela debe estar en manos de los actores educativos, es decir, los profesores, los apoderados y los estudiantes, y el Estado tiene que financiarlo. Pero quienes definan es la comunidad educativa, no los sostenedores como tenemos hoy día en Chile, digamos, ¿no? Porque los sostenedores aquí se los damos a un grupo de privados, pero no hay un papel explícito ni para los estudiantes ni para los apoderados. Bueno, es muy interesante esta propuesta del año 25. Bueno, para ir un poco más rápido, todo este periodo, por decirlo así, que va de 1850 a 1925, 1930, es como la emergencia del movimiento obrero, ¿no? La formación y presencia del movimiento obrero en la sociedad. Y por lo tanto ya a la altura del 30 era imposible negar la existencia del movimiento. Quien lo expresa de manera muy gráfica es Alessandri. Alessandri era un burgués, liberal, no era un socialista, pero tenía sensibilidad popular y entendía lo que estaba en debate, ¿no? En discusión. Hay una carta famosa que él le escribe a su ministro de Bienestar Social, a Moisés Poblete, que en una parte de la carta le dice: ha llegado la hora incomprendida por los afortunados de la vida, en que es necesario ceder un poco a efectos de evitar el desplome. Es decir, es Piñera el 2019, claro, ¿no? Claro, ha llegado, o como diría su mujer, ¿no? Parece que vamos a tener que compartir un poco nuestras ganancias, nuestros privilegios. Bueno, Alessandri se da cuenta. Y por lo tanto propone la idea de una legislación laboral. Legislación que no prospera con un parlamento oligárquico todavía, con poca apertura, en fin, y que finalmente, con la presencia de los militares, sí se dictan las primeras leyes laborales en septiembre del año 25. Pero después viene todo el desastre, crear la nueva constitución, no se articula un gobierno sólido y finalmente predomina la dictadura de Ibáñez a partir del 27. Ibáñez, que era ministro del Interior, se hace fuerte en el Estado y finalmente desplaza a todo el resto y reprime al movimiento de este tiempo, ¿no? Este movimiento, además, en esta etapa había logrado generar federaciones, ¿no? La gran federación es la FOCH, la Federación Obrera de Chile, y la International World Worker, que era una federación de orientación anarquista. O sea, por lo menos habían dos grandes federaciones en Chile. Bueno, este panorama cambia en los 30, ¿ya? Porque después de esas leyes laborales del 25 y el código del 31, eso hace que en los 30, y con los efectos más de la crisis del 30, crisis salitrera, crisis mundial, Chile, según la Sociedad de las Naciones, es el país más afectado por la crisis,
Fíjese que la caída del poder de compra de las exportaciones chilenas entre el 31 y el 32 cayó en un 87%, quedó reducida al 13%. Esto fue un desastre. Por eso se rebeló la Armada, porque se bajaron los salarios de la Armada, se bajaron los salarios de los empleados públicos, se dejó de pagar la deuda externa. No, la crisis fue completa y cayó Ibáñez, el 31. Y hay un periodo ahí como año y medio o casi dos de gran inestabilidad, se sucede en varios gobiernos, porque el país estaba en el suelo. Y se produce el gran desempleo salitrero, todos vienen a Santiago, las ollas comunes no solo las hace la iglesia en esa etapa, las financia el propio Estado, porque había que alimentar de alguna manera a la gente, ¿no? Lean ustedes a Nicomedes Guzmán, La sangre de esperanza, ahí están los relatos en el barrio Brasil, Mapocho con Brasil, en esa época, digamos, ¿no? Bueno, es una época muy crítica, pero después de esta época viene una fase como de recuperación, y el país empieza a transformarse, digamos, ¿no? Y quizás el gran transformador es el Frente Popular a partir del año 38. Pero curiosamente el Frente Popular es preparado por el movimiento obrero. Es decir, el movimiento obrero protagonizó dos grandes huelgas ferroviarias, enero del 35, febrero del 36. La de febrero del 36 fue la más importante, paró todo el país. Hay que pensar que en esa época el ferrocarril era el eje articulador de la economía y la sociedad, no había ni buenas carreteras, nada, todo se hacía en tren, ¿ya? Por lo tanto, si paraba el tren y paraban las distintas seccionales del ferrocarril, zona ferroviaria, el país se volvió a paralizar. Y de hecho se paralizó, en febrero del 36 se paralizó. Y como producto de ese gran movimiento, reprimido por supuesto por Alessandri, que estaba en su tercer mandato, y acusado a todos de comunistas, digamos, ¿no? Porque la idea es que esta huelga del 36 estaba preparada por la Tercera Internacional, que tenía su sede en Montevideo, que había preparado y planificado paso a paso el derrumbe de la sociedad chilena. Bueno, después de todas esas mentiras y todas esas eran fake news de la época, en los años 30, el movimiento obrero se manifiesta partidario de lo que estaba en el debate político, de crear una alianza, una gran alianza social y política popular, y que dio origen al Frente Popular. Bueno, y tan es así que, primero, se fundó una nueva gran federación obrera, en diciembre del 36, la Confederación de Trabajadores de Chile, CTC, y la CTC fue parte de la alianza de gobierno en la primera etapa, para elegir a Pedro Aguirre Cerda, porque elegir a Pedro Aguirre Cerda no era fácil, ¿no? Mi mamá me decía alguna vez que en realidad en esa época los pobres todavía había cohecho, todavía recibían plata por votar, pero que en esa época muchos recibieron plata, pero no votaron por la derecha, sino que votaron por don Pedro, porque don Pedro tenía una llegada popular importante, conocido también como Don Tinto, porque dice que tenía buena afición al vino tinto, entonces tiene un nivel de reconocimiento popular importante, digamos, ¿no? Bueno, pero aquí el país cambia porque viene una fase económica nueva, en la fase de la industrialización. Entonces tenemos industria y tenemos Código del Trabajo. Tenemos dos componentes nuevos que configuran un movimiento obrero de nuevo tipo, y un movimiento que quiera crecer, y que además crece organizado, o sea, crece sindicalizado, digamos. Bueno, no voy a entrar más en detalle, digamos que este movimiento está presente hasta el golpe de Estado. Tal vez quisiera decir que durante la UP, el movimiento obrero tiene un desarrollo que es muy interesante porque de alguna manera sus formas tradicionales de organización muestran límites. O sea, no bastaban las federaciones y la CUT, sino que frente al conflicto político que vive el país y a las reformas que está impulsando el gobierno de la Unidad Popular, se ve estrictamente necesario la existencia de poderes territoriales. Eso significa que haya mayor organización de los campesinos y consejos comunales campesinos, y emergen los cordones industriales, o sea, emerge la idea de que la empresa que está territorializada tiene que ser capaz de generar alianzas entre sí. Bueno, todo esto hizo emerger esta noción del poder popular durante la Unidad Popular, que es una noción interesante, pero que está todavía en una fase bastante germinal, digamos, ¿no? Porque incluso así como se desarrolla como movimiento más desde las bases, no estaba en el programa de la UP. La UP hablaba del poder popular, pero hablaba pensando que iba a haber una nueva Cámara Única, un nuevo poder institucional, en fin, que nunca fue.
Pero sin embargo emergió un poder popular por otro lado, digamos, más bien por las bases mismas de la sociedad. Yo creo, lo digo muy rápido, podemos comenzarlo después, ¿no?, que la Unidad Popular es víctima de la dificultad histórica chilena de articular las luchas sociales con las luchas en el Estado, ¿ya? O si ustedes quieren, la calle con las instituciones, ¿ya? Y este es un camino, aparentemente este es un camino sin salida. Los cambios en Chile no pueden ser puramente institucionales, porque el Estado reproduce formas de dominio, ¿ya?, y de control. Y por otra parte, los cambios no pueden ser puramente sociales. O sea, necesitan tener alguna contraparte institucional. A menos que tuviéramos un panorama semejante al de la Revolución Rusa, donde en una etapa, como dijo Lenin, había dos poderes: el poder de los soviets, de las organizaciones, y el poder del viejo, en fin, y entonces todo el poder que vaya a los soviets. Pero nosotros no hemos tenido en ninguna etapa un poder social de tal magnitud que pudiéramos decir ya que todo el poder vaya a los trabajadores organizados o al pueblo. Es difícil. Y yo creo que incluso yo, cuando escribí sobre el estallido, en los momentos más críticos que me parecían más fulgurantes, yo me hice la pregunta, bueno, ¿pero se está generando una dualidad de poderes? Dudo. ¿Se está generando un poder de base? Sí, muy interesante, pero requiere madurar, requiere más desarrollo, ¿ya?, y requiere unidad. Sin unidad ese poder no se consolida. Y obviamente que rápidamente el Estado lo busca intervenir, y eso es el acuerdo del 15 de gobierno. Le pone, define hasta dónde debe ir. ¿Ya? Bueno, ese problema está planteado al final de la UP, ¿no?, de cómo se resuelve esto. La dictadura, lo voy a mencionar porque ustedes conocen mucho más nomás, pero la etapa que se inicia después del golpe, ya lo dije al principio, no es una etapa represiva, en lo político, en lo físico, en lo corporal, ¿no?, de detenciones, desapariciones. Estamos sobre 3.000 víctimas. El informe de Ritter nos había dejado en 2.200, por ahí 2.100 y tanto, pero con las investigaciones siguen, estamos arriba de 3.000 hoy día. Yo tengo una hija abogada, mi hija mayor, que está coordinando el plan de búsqueda, aquí, un par de cuadras, frente a la Plaza de la Constitución. Anoche hablamos, me dijo que había caminado a Tocopilla. Siguen buscando desaparecidos. Y me dicen que empiezan a surgir también nuevas denuncias de desaparecidos que no están, o víctimas que no están en las listas que tenemos hasta ahora. Entonces, no, la represión es brutal. Pero junto con la represión también hay una baja en los salarios, ¿ya?, y mucho desempleo. Fíjate que los salarios no se estabilizaron en Chile, o sea, no recuperaron el nivel de compra hasta más o menos los años 80. O sea, los primeros 7 años de dictadura los salarios están por debajo, ¿ya? Y por otro lado, la desarticulación de las organizaciones también provoca una suerte de fragmentación en la dirigencia sindical, digamos. Y por lo tanto tenemos distintas corrientes, distintos grupos, y eso dificulta la unidad. Y cuando la unidad se empieza a gestar con dirigentes como Tucapel Jiménez, la dictadura se aguanta y lo elimina. En esto la dictadura fue brutal, ¿no? Es decir, no hay límites morales, no hay límites políticos, la eliminación del otro, que es la desaparición, ¿no? Es decir, el conflicto se aplaca si el otro no existe. Ese es el principio más fascista, digamos, o más inhumano de las ideologías únicas o de los totalitarismos, ¿no? Es decir, solo existimos nosotros, ¿ya? Y lo mejor es que el otro no exista. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos desaparecer, no está. Y por lo tanto no fue, no está y no va a existir, ¿ya? Es brutal esa acción. Eso en Chile fue Pinochet-Contreras, digamos, fue esa alianza, ¿no?, de la negación radical de este acto más brutal, ¿no?, de hacer desaparecer. Y que en el caso de Chile, además, se hace desaparecer inmediatamente después del golpe, y cuando se descubren las primeras víctimas, en el año 78, Pinochet ordena una famosa operación clandestina entre los regimientos, con un nombre clandestino que se llamó Operación Retiro de Televisores, que obliga a los regimientos a ir a los lugares donde se sabía que había víctimas, desenterrarlos y hacerlos desaparecer, ¿ya?
Hay relatos en el caso Mulchen, por ejemplo, donde hay como 18 trabajadores muertos agrícolas, algunos trabajadores de la CONAF, que se sabía dónde estaban enterrados, a orillas del río, los van a buscar, los sacan. Y se llevan los huesos y los queman en el incinerador del regimiento de Los Ángeles y de los húsares de Angol, digamos. Los queman, los desaparecen. O los lanzan al mar, digamos. Entonces, la dictadura, yo cuando me enteré de esto, la primera dije yo, esto es crimen sobre el crimen. O sea, ya es un crimen haberlo hecho desaparecer y ahora hacemos desaparecer sus restos. Que no quede huella. ¿Ya? Y de hecho, de los 1.200 a 1.300 detenidos desaparecidos en Chile, hay evidencia de unos 200, o quizá un poco más, pero la mayor parte no hay ninguna evidencia, no se ha encontrado. Bueno, yo para decirlo rápido y para irnos quedando acá para que conversemos, a mí me parece que la dictadura desarticula el movimiento histórico obrero, tanto en sus bases materiales, porque el país se desindustrializa, y por lo tanto cambia en número, cambia en lugares, en fin. Esto fue un debate en la izquierda de los 80 terrible, ¿no? Porque había gente que decía, no, pero la clase obrera no desaparece porque ahí están las trabajadoras temporales. Sí, perfecto. Pero es distinto una trabajadora temporal de la fruta que un obrero de la industria textil o metalúrgica, con tradición organizacional, con sedes sindicales, en fin, que sé yo, a trabajadoras que son temporales, que además les está prohibido negociar, y que sí, pueden llegar a ser una nueva vertiente del movimiento obrero, importante, sin duda, pero no reemplazan de manera mecánica a lo que había sido el movimiento obrero histórico, digamos, ¿no? Bueno, insisto, yo creo que hay una disminución de la clase, hay una mayor fragmentación, y el plan laboral que reemplaza el código inhibe el desarrollo organizacional. Yo revisaba anoche en internet la estadística, se calcula que hay un 20% de trabajadores sindicalizados. En general la transición siempre había sido mucho más bajo, había sido el orden del 12, el 14 máximo. Parece que estamos en un 20%. Pero según la estadística, el sindicato en empresas más formal o más tradicional es como el 6.3%. O sea, en general la tasa de sindicalización es baja. Y aquellos sindicalizados que negocian también es más bajo. Por lo tanto, claramente el movimiento de trabajadores tiene una presencia menor en la sociedad, tiene una incidencia menor, lo cual, ojo, no significa que no existan los trabajadores. Lo que pasa es que los trabajadores cambiaron, probablemente son distintos. En el caso de ustedes hay continuidad, e incluso tal vez hay más desarrollo, porque el mundo en el capitalismo actual, globalizado, liberal, etcétera, en lugar del capital financiero, o como dicen los estudiosos hoy día economistas, la financiarización del capitalismo es un dato nuevo. Y por lo tanto, el lugar de los aparatos financieros es y va a ser todavía un factor muy relevante de las nuevas formas del capitalismo. Bueno, ustedes conocen mejor eso porque además están ustedes, pero junto con ustedes están las máquinas, mañana están los robots, la inteligencia artificial y no sé cuántas otras transformaciones que también va a modificar el lugar de los trabajadores. Ya, yo me quedaría hasta acá porque es muy largo, si no, y que conversemos, pues.